Ahora hay que estar muy atentos porque viene la palabra de Dios que nos trae nuestro pastor. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Voy a hablar de las pruebas de lo invisible. Estamos hablando del libro de Hechos todavía. Vamos a ir a Hechos, capítulo, permítanme, hermanos. Hechos capítulo 6, versículos 8, 9 y 10. Hechos capítulo 6, versículos 8, 9 y 10. Y vamos a leerlo junto, este pasaje, dice la escritura: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra. Bendícenos y llénanos con tu Espíritu Santo, porque sabemos que grande eres tú, Señor. Que el Espíritu Santo nos ministre en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Las pruebas de lo invisible, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, por estos siervos que Dios puso al inicio de la iglesia, hermanos. Gracias al Señor porque Dios estaba haciendo grandes cosas en el nacimiento de la iglesia cristiana, en el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia naciente, una iglesia vigorosa, llena del poder del Espíritu Santo. En estos versículos previos a ellos, en el versículo 1 y 2, por primera vez se les va a llamar discípulos a los creyentes en el Señor Jesucristo. Se les va a llamar así, hermanos, porque era tanta la necesidad de escuchar la palabra del Señor, tanta la necesidad de servirle al Señor, al Dios de amor, al Dios de poder, al Dios de la salvación, que la iglesia se iba multiplicando. Los creyentes en Jesús se multiplicaban en cientos y en miles. Por lo tanto, era importante ver ese crecimiento que ven ahí con el Señor. Y una vez a personajes bien claves que vamos a hablar en este momento va a ser la vida de Esteban, hermanos. Esteban, un hombre muy noble, un hombre dirigido por Dios, lleno del Espíritu Santo. Va a ser un hombre clave en este pasaje que Dios va a escoger para su servicio. En este tiempo recordemos que la iglesia estaban todos unánimes, todos compartían unánimes todos los suyos los unos con los otros. Y mayormente la iglesia o los nuevos creyentes compartían con otros creyentes todo lo que poseían, hermanos, porque para ellos era más grande el Señor, para ellos más grande la salvación que estaban recibiendo, que así que esa comunidad en Cristo era tan unida, era tan firme en el Señor, que compartían todo lo suyo. Y había una necesidad que ellos no estaban viendo. Por eso se levantó contra Esteban a algunas personas ahí como los libertos, los de Cirene, los de Asia, se levantaron porque había una discusión. Decían, es que entre los nuevos creyentes todos se ayudan, pero se están olvidando de las familiares de ellos, de los no creyentes, se están olvidando de ellos y quiénes les van a ayudar, quiénes les van a servir, cómo se van a administrar todos. Y se estaba escapando esa labor. Así que los apóstoles en ese momento, guiados por el Espíritu Santo, comenzaron a nombrar servidores, así los discípulos de los apóstoles. Y uno de ellos fue Esteban. Y la razón muy importante que se dio, hermanos, es porque se necesitaba quien sirviera en las mesas, quien sirviera a los necesitados, quien atendiera a las viudas, quien atendiera a los huérfanos, quien atendiera a los nuevos creyentes. Así que los apóstoles nombraron a discípulos para que les ayudasen.
Así que los apóstoles, su única tarea era la oración y la predicación de la palabra. Y los servidores del Señor se encargaban de las visitas, se encargaban de distribuir y atender a todos los necesitados, hermanos. Y uno de ellos importantes que llamábamos ahorita era Esteban, un hombre que Dios escogió para servirle. En ese momento, hermanos, Esteban tenía un corazón muy ferviente. Él era una gran persona que tenía una fluidez de palabra, porque fue un grande predicador, fue un hombre muy noble, un hombre muy constante. Y algo muy interesante es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Este hombre, hermanos, comenzó a predicar la palabra del Señor, y ya para ese momento el tema de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo eran los dos temas más grandes, hermanos, que se empezaron a difundir. Por eso las pruebas de lo invisible se estaban haciendo claras y visibles por todos los predicadores que estaban surgiendo en ese momento. Así que las pruebas invisibles del Señor Jesucristo, de la resurrección, se estaba dando a conocer por las predicaciones de estos nuevos siervos que proclamaban acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, cómo Él resucitó y cómo Él se presentó ante los discípulos, ante las 500 personas, ante todo el mundo, para verse como el Hijo de Dios resucitado. A lo cual pues mucha gente se estaba acercando al Evangelio. Y fíjense, hermanos, algo bien importante, que aún grupos de sacerdotes se unían a la fe. Así que eran grandes cantidades de personas que estaban sirviendo a los pies del Señor, pero ninguno de ellos como Esteban, hermanos. Esteban era un hombre clave, un hombre importante dentro de la obra, porque Dios lo estaba llenando con poder y con sabiduría para ministrar a su pueblo, tanto a los buenos y a aquellos que no agradaban del evangelio del Señor Jesucristo. Esteban estaba ahí siempre para atender la palabra del Señor. Algunos estudiosos dicen que si los apóstoles se hubieran esperado tantito para la elección del sucesor de Judas, uno de ellos pudo haber sido Esteban, que pudo haber tomado el lugar de Judas. Pero no fue así, porque recordemos cómo fue el caso de la elección del sucesor de Judas con Matías, ¿sí? Pero Esteban fue nombrado por el Señor. Y al poder leer este pasaje, hermanos, yo creo que podemos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué vio Dios en la vida de Esteban? ¿Qué cualidades vio Dios? ¿Qué corazón vio Dios para que llamara a Esteban a su servicio? E inclusive no ser uno de tantos, sino ser un hombre extraordinario para Dios. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 6:8. En el 6:8, Pati, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, hermanos. Amén. ¿Qué vio Dios en la vida de Esteban para que fuese escogido para el servicio y ser reconocido como un hombre extraordinario, hermano? ¿Se ha puesto a pensar en la vida de Esteban, hermanos? ¿Se ha puesto usted a leer la vida de Esteban y conocer qué había en su corazón? ¿Qué había en sus actitudes? Cómo él logró tener un protagonismo en todo el pueblo, de un hombre tan sencillo, tan amable, un hombre tan elocuente y un hombre tan veraz para poder predicar con veracidad la palabra del Señor. ¿Qué vio Dios en él para dotarlo de muchos dones? Porque tenía muchos dones este siervo de Dios. Y Dios lo hizo un hombre extraordinario, diferente a todos los que llamó para servir en el diaconado o en el servicio de discípulos de los apóstoles. Esteban tenía algo muy especial, hermanos. Tenía la gracia del Señor, pero tenía algo tan muy especial para él, que él, podemos ver algo, que él siempre estuvo disponible para el Señor. Él siempre estuvo disponible de entregar todo para Dios, de servirle a Dios, de darle su tiempo a Él, de servir a las mesas. No le importaba el protagonismo de estar arriba o de que todos los miraban. Él andaba en las casas, andaba en las plazas, andaba con las viudas, andaba en las aldeas, andaba donde sea, hermanos. Esteban, y él andaba preguntando hacia dónde iba, por dónde iba. Él no decía inclusive ni cómo hacerlo, porque él ya lo entendía y hacía lo que Dios le decía a su corazón para hacerlo, hermano, porque sabía que todo lo que hacía para Dios
resultaba para bien, hermano. Amén. Porque lo dirigía el Espíritu Santo. No estaba ahí con Pedro para decirle: Pedro, ¿qué hago? Juan, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué voy a hacer este día? ¿Mañana qué voy a hacer? No, hermanos. Se guiaba guiando por el Espíritu Santo. Era una persona que tenía un excelente testimonio, guiado por el Señor. Él siempre estaba disponible para servicio al Señor sin discutir nada. Fíjese que hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo. Hay muchas personas que decimos: Señor, yo estoy dispuesto a hacer esto, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a predicar, estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a cooperar, estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto, Señor, a atender, pero no está disponible. Tengo mucha capacidad para administrar, pero no tengo tiempo para ir. Tengo todos los recursos económicos, tengo todos los recursos naturales para apoyar, pero no estoy dispuesto a dar. Hay mucha gente dispuesta y poca gente es disponible. No es lo mismo estar dispuesto a estar disponible, ¿verdad? O como dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Porque muchos yo escuché en toda mi trayectoria de pastor de decir: es que yo tengo el llamado, y es que Dios a mí me llamó, y es que yo sentí el llamamiento del Señor en un sermón, y es que yo tengo la flamita de ser un predicador de Dios innato, ¿verdad? Sí, pero nunca estuviste disponible para la obra. Estabas dispuesto porque el Señor te llamó, pero no estabas disponible. Muchos somos los llamados, pero pocos somos los escogidos. Esteban estaba disponible para servir a Dios, hermano. ¿Sí? Estaba disponible, no, para él el tiempo ya no existía, las horas ya no existían, era todo mi servicio y mi entrega hacia Dios, lo cual dice aquí la palabra que era un hombre que cuando iba caminando, iba orando, iba predicando, y aún, hermanos, señales habían con él, porque Dios usa a todos sus siervos. Amén. A todos los que quieren servirle, a todos los que quieren ministrar, guiados por el Espíritu del Señor, claro, con buen testimonio, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Dios nos usa a todos, hermano. Por eso hay predicadores, hay servidores, hay gente que está en el hospital, hay gente que está en las cárceles predicando, hay gente que está en las plazas, porque Dios nos usa a todos los que estamos disponibles para el servicio del Señor. Amén. Aquí no hay porque yo tengo maestría, yo tengo doctorado, porque yo sé más, o porque a mí sí me sale, a ti no te sale, ¿verdad? Aquí es el que está disponible, Dios lo usa, hermano. Una vez estábamos en la sierra allá con los PAMI, y me acuerdo mucho de los misioneros que estaban ahí, que estábamos apoyando, que él decía, eran muchachos más pequeños de 17, 18, 19 años, y ellos decían: en todas las casas donde entremos tenemos que orar por sanidad y por milagros, porque aquí hay mucha enfermedad, y aquí hay milagros todos los días. Yo le dije: ¿cómo? Sí, aquí reciben la vista, aquí se levantan paralíticos, aquí se quitan epidemias, aquí Dios sana todo. Donde tú entres hay una enfermedad y hay que reprenderla, y la gente va a sanar, porque aquí todos los días suceden cosas. Y yo me quedé pensando: ¿por qué, verdad? Y no me quedé con la duda, ¿verdad? Le pregunté al Señor, y luego le pregunté al misionero, ¿verdad?, que cómo él veía esa situación. Le dije: ¿por qué más aquí que en las ciudades? Y él me decía: fíjate, aquí no hay hospitales, no hay médicos, no hay auxiliares, no hay enfermeros, no hay nada. Aquí nada más es la presencia del Señor usada por unos simples siervos. Y Dios es muy grande, hermanos, amén. Y en medio de la necesidad, Dios hace muchos milagros, hermano. Gracias al Señor, porque aquí en la ciudad tenemos muchos apoyos, muchas herramientas. Los hospitales, los médicos, los asistentes, ¿sí? Decía un hermano: es que los hospitales y la ayuda de salud son para los que no tienen mucha fe, para los que adolecen de fe. Le digo: eso no es verdad. Al contrario, porque tenemos fe de que vamos a sanar, y porque Dios usa a todos sus siervos, porque hay médicos cristianos, hay enfermeras cristianas, y ellos con la sabiduría del Señor te dan el remedio para que sigas adelante. Amén, hermanos. ¿Sí? Y usamos todos los medios que Dios nos da. Allá no hay medios, pero hay oración, hay mucha fe, hay milagros.
De todas maneras, Dios obra en milagros en la ciudad y en los pueblos y en las aldeas. Dios lo está haciendo, hermanos. Y aquí Esteban era un hombre que estaba disponible para el Señor, porque tenía muchas cualidades, hermano. Tenía muchos atributos que Dios le dio cuando él se acercó para conocer de Jesús y ser parte de los creyentes del Señor Jesucristo. Ahora ser llamado discípulo de los apóstoles, ¿sí? Esteban estaba lleno de fe, estaba lleno del Espíritu Santo. Él predicó mucho de la resurrección de Jesús y predicó mucho acerca de la llegada del Espíritu Santo. Tenía dones oratorios porque predicaba muy bien, y también tenía mucha sabiduría, dice la palabra, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de sanidades, este siervo del Señor. Y tenía un alto carácter cristiano, hermanos. Es decir, era una persona de muy buen testimonio. Y Dios lo honró, hermanos. Dios lo honró, porque sabemos que para tener un buen testimonio tenemos que sacrificar muchas cosas para honrar al Señor de esa manera. Amén, hermanos. ¿Sí? Tenemos que honrar al Señor, de ser hombres de buen testimonio, usted mujer de buen testimonio, para honrar a Dios, y Dios te va a honrar, hermano. ¿Sí? Al igual que Esteban, hermanos. Y fíjese algo muy importante que es bien notorio en él, que viene más adelantito, a lo mejor lo podemos ver la próxima semana. Es que Esteban tuvo unas complicaciones y al final lo llevó hacia la muerte. Pero antes de morir, Dios le permitió a él ver los cielos abiertos y ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. ¿A quién se le ha dado ese privilegio? Hasta ahorita yo creo que a nadie. A este siervo se le concedió. Y eso le dio confianza y le dio seguridad para morir e ir a la presencia del Señor. Gloria a Dios por este ministerio de mi hermano, de Esteban. Gracias por su vida. Gracias porque él en sí, hermanos, es considerado un mártir del Señor Jesucristo. Inclusive su nombre en griego, hermanos, es mártir, significa mártir. Y de ahí viene todos los primeros personajes de la Biblia que van a ser mártires del Señor Jesucristo. Uno principal va a ser Esteban. Lea la vida de Esteban, hermanos, le va a agradar mucho, porque el Señor lo mueve en su relación de vida, hermanos. Él encontró tiempo para hacer el servicio al Señor. Y fíjese, hermanos, que él es una persona que no solamente hacía lo que otros hacían, sino que hacía de más. Hacía de más para el Señor, sin preguntar, sin querer ver el aplauso de los demás. Simplemente él aprovechaba todas las oportunidades que venían para honrar al Señor. Que a lo mejor ustedes dijera, ¿verdad? Es que Esteban pudo haber trabajado nada más 6 horas diarias y lo demás lo dedicarlo para él, para su familia, para lo suyo, y tener un día familiar, como todo el mundo decimos, ¿verdad? ¿Sí? Pero él siempre estuvo dispuesto a hacer algo más para el Señor, algo más para él. Fíjese que esto me llama mucho la atención, porque a veces como cristianos hemos dado siempre lo mismo. Di manzanas desde hace 20 años y sigo dando manzanas hasta ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Que no puedo sembrar limones, o no puedo sembrar piñas, o no puedo sembrar fresas. Que no tengo la capacidad para sembrar maíz. Que no tienes capacidad para hacer algo más, hermanos. Que Dios no te ha dado dones para hacer otro tipo de cosas. Porque siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es que así me enseñaron, así le voy a hacer, y siempre lo he hecho así, y ya todo el mundo me conoce como el que sirve en las bodas, el que sirve en la mesa, el que va al hospital. ¿Y que no puedes ir al hospital, pero también pudieras ir a la cárcel? ¿Que no vas solamente a la cárcel? ¿Que no puedes ir a una casa hogar también a servirle al Señor? ¿Que no podemos hacer algo más? Esteban era una persona que hacía algo más para Cristo, algo más para el Señor. Que aparte de venir el domingo, ¿que no puedes tomar un estudio bíblico entre semana?
¿Qué más puedo dar para el Señor? Si en mi trabajo doy mucho, doy de más. Hay personas que tienen hasta 2 turnos y algunos buscan hasta el 3er turno porque quieren dar más y más, quieren dar el plus en la vida y siguen dándolo, ¿verdad? Pero para el Señor, ¿qué has hecho para Dios? A mí me gustaría ser como Esteban. Pero Esteban, hermanos, si considero todo lo que él sacrificó, todo lo que él vivió, todo lo que él hizo, yo también debo de ver todo eso para poder llegar a su condición de vida o a su estilo de vida, ¿sí? Da más para Cristo, hermano. Da más para el Señor. Yo no puedo decir hasta aquí llegué, ya hice lo que tuve que haber dado. Hay más que puedas ofrecer, hermano. Pero no espere que alguien se lo diga, no espere que alguien venga y lo mueva. Esteban, desde su corazón, lo hacía por sí mismo para honrar más y más al Señor. Por lo cual dice la palabra, él lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De las pruebas del invisible, hermano, de lo invisible que Dios hace para nosotros. Un hombre que tenía un buen testimonio y que lo hacía todos los días, por lo cual estaba agarrando fama y una reputación que no solamente se escondió ahí entre el pueblo del Señor, sino que se daba a conocer afuera. Y dice el versículo 9, en el 6:9. Ahí lo dejas, Joaquín, Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se enojaron algunas personas, hermano. Decíamos ahorita su coraje o su sentimiento contrario hacia él. Es que se descuidaban otras áreas, se descuidaban a las familias de ellos, se descuidaban a los familiares. Por eso decían ellos que estaban enojados. Se comenzó a abrir un debate en ese momento que el escritor Lucas y los estudiosos dicen que ese es el primer debate en la iglesia de Jesucristo que se encuentra en la escritura redactada por Lucas. Ese es el primer debate y es ganado por los cristianos, hermano. ¿Por qué Esteban lo gana? Porque era una persona que tenía una fluidez de palabra y el poder de Dios estaba ahí con sabiduría. Que este debate, pues Dios le da la victoria a Esteban, y lo llevó hacia la muerte. Pero Esteban, siempre con la sabiduría de Dios, contestaba este debate hacia los malos. Tenía ahí a los de Cirene, a los de Cilicia, a los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Eran los que eran esclavos de los romanos y que ellos tenieron la libertad para venir nuevamente al pueblo judío, ¿sí? Ellos enojados también con Esteban por todo lo que estaba haciendo, por su cambio de vida, por su estilo de vida ahora nuevo, y cómo las señales y los prodigios ahora también le seguían a Esteban. Ya no nada más a Pedro, a Juan, a Felipe o a los demás apóstoles, ¿verdad? Ahora también a Esteban. Decían, ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad? ¿Sí? Pero Esteban tenía la sabiduría de Dios, hermano. Y aparte, lo que él decía, lo hacía. Era un hombre muy congruente con sus palabras y con sus hechos. Y sabemos que, bien dicho aquí en el mundo, ¿verdad? Que los hechos suenan más fuerte que las palabras. Lo que tú haces es tan grande, tan alto, que no me deja escuchar lo que tú dices, ¿verdad? Esteban era una persona muy congruente, una persona que decía y lo hacía, hermanos, ¿sí? Y ese es el buen testimonio, hermanos, que lo que decimos lo hagamos. Lo que dice la palabra, pues lo lleves a la práctica, hermano, ¿sí? Escuché a un predicador que decía de Mahatma Gandhi. Dice que una vez se le acercó una señora a pedirle una consejería y ella le decía que le iba a traer a su hijo adolescente porque él estaba un poquito pasado de peso y se lo iba a traer, pero le dice ella, yo quiero que usted lo exhorte y lo regañe para que le diga al muchacho que ya no coma azúcar. Y él le dice, ven dentro de 15 días y tráeme al muchacho. Y ella dice, ¿por qué 15 días? Dice, ven dentro de 15 días y tráeme al muchacho. Y pues total, bueno, se va ella con su hijo y pasan los 15 días. Y al término de los 15 días ella regresa con él y le dice, ya estamos aquí. Y le trajo al muchacho.
y el Mahatma Gandhi le dice a él, ese líder, le dice al muchacho, no comas azúcar. Fue todo lo que le dijo. Y le dice la señora, oiga, espérame 15 días más para que le digas, no comas azúcar. Le dice, él le contesta, es que yo tuve 15 días sin probar azúcar, porque yo no le podía decir a él, no comas azúcar, cuando yo estoy comiendo azúcar. Entonces me liberé del azúcar 15 días para poderle decirle a tu adolescente que no coma azúcar. Y es todo. Y se fue. ¿Sí? Pues lo que tú dices, tienes que hacerlo. Esta es la enseñanza, ¿verdad? No podemos decir al hijo, no tomes, si tú tomas. No le puedes decir a la hija, no fumes, si te ve fumando. Debemos de hacer lo que decimos. Y si queremos que nuestros hijos oren, pues debe de verte a ti orar y buscar al Señor. Esteban era ahí, hermanos, un hombre que tenía buen testimonio. Por último, yo puedo ver en él un hombre que era convertido a Cristo. Convertido, hermanos. Y yo quiero que usted vea esto porque dice aquí la palabra, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, porque él se convirtió a Cristo, hermano. Y fíjese que hay una diferencia bien grande de estar convencido a convertido. Es muy diferente, hermano. Esteban se convirtió. Una conversión es una transformación de 180 grados. Cambiaste de vida, cambiaste de forma de ser, cambiaste de estilo de vida completamente. No es lo mismo convertirse y cambiar que a convencerte. Hay muchos que estamos convencidos de que Jesucristo es el Señor y que es mi Salvador y que hay un Padre, hay un Espíritu Santo, y me convencieron. Amo a Dios, Él me ama y estoy convencido de ello, pero me falta mi conversión. ¿Por qué? Estar convencido, hermanos, simplemente convencido de creer en Jesucristo, no me da a mí el criterio o la veracidad de que soy un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Porque una persona que está convencida de lo que cree, pero lo que hace, no quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy convencido del cristianismo, estoy convencido que la palabra del Señor es la mejor, pero mis hechos dicen otra cosa, ¿verdad? Porque para poder vivir la palabra de Dios, no puedo yo solo, se necesita el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos creemos esto, hermano? Yo no puedo obedecer los mandamientos. No puedo obedecer por sí mismo los mandatos de Jesucristo. No puedo dejar mi control al Espíritu Santo por mí mismo, no puedo. Pero cuando el Señor ha tomado mi vida, yo me he convertido a Él realmente y Él ha tomado todo el control de mi ser. Él lo hace por mí. Una persona que está convencida simplemente tiene conocimiento, tiene quizá Biblia, quizás una persona de muchos años, pero no está conforme de poder vivir una vida santa al Señor. ¿Por qué? Porque este tipo de personas ponen sus ojos no en Dios, sino en lo terrenal, en el hombre, en el mundo, hermanos. Una persona convencida es una persona que aún tiene un pie en el Evangelio y un pie en el mundo. Son esas personas que aún siguen confiando en lo mundano, aún siguen confiando en el hombre, aún siguen confiando en lo terrenal, aún están ahí tomados ahí de la base o de la columna y no se desprende de él, ¿sí? ¿Por qué? Pues está convencido de que hay un Dios, pero no está convertido. Porque si estuvieras convertido, de donde estuvieras bien agarrado sería de acá arriba, ¿verdad? De la gloria del Señor, de la presencia de Dios. Una persona que está únicamente convencida puede tener muchos años en el Evangelio, hermanos, pero su vida denota de que no está convertida a Cristo, porque sus hechos o su fruto dicen todo lo contrario. Cada crisis que pasa es una ida segura al mundo. Una persona convencida de Dios únicamente, cuando tiene una crisis, se va al mundo. Cuando tiene una desilusión, se va al mundo. Cuando tiene un problema,
al mundo. Cuando tiene una discusión, al mundo. Busco lo terrenal, busco lo pasajero y dejo al Señor. ¿Por qué? Porque yo no estoy convertida, estoy convencida únicamente. Me falta la conversión. Y aún mantienen raíces de rencor, odio y de falta de perdón. Una persona que nada más está convencida de las cosas del Señor, siempre guarda odio, guarda rencor, hay un desamor y hay una falta de perdón hacia los demás, porque le falta algo, hermanos. Le falta nacer de nuevo en Jesucristo. Has escuchado mucho de Jesús, has escuchado mucho de la palabra, pero no ha tenido un cambio, no ha tenido una transformación, no ha tenido una conversión genuina, porque no ha nacido de nuevo. Para poder nacer de nuevo necesitas arrepentirte y cambiar de vida en Jesucristo. Una persona convertida es aquella que su testimonio lo dice todo. No necesita hablar, no necesita decirlo, no necesita decirle a alguien o llegar a un lugar y pararse al frente o subirse a una banca para decir: soy cristiano, soy cristiana. Sus actitudes, su voz, su estilo de vida, su trato con los demás lo dice todo. Tú eres diferente. ¿No le ha tocado así, hermano? ¿No le ha tocado que llega a una parte y está ahí, esté sentado o algo, y no falta alguien que llegue para decir: yo te siento diferente? ¿Eres cristiano? Soy cristiano. Sí, porque tus actitudes son iguales que las de los demás cristianos. Te pareces a ellos. Los cristianos nos parecemos, hermano, porque hablamos igual, nos vestimos igual, pensamos igual en todo. Hay un común denominador: Cristo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Una persona convertida es aquella que tiene una vida de servicio a Dios, tiene una entrega al Señor, está enamorada de Cristo, hermano. Que si hay una reunión, ahí quiere estar. Que si hay una oración, ahí quiere estar. Que si hay un evento especial, ahí quiere estar. Que si hay un programa especial, ahí quiere estar, porque está enamorada de Cristo. Está enamorada del Señor, estás enamorado de las cosas de Dios y quieres servirle al Señor en todo. Está nada más esperando que te digan: sírvele al Señor en este lugar, da palabra en este lugar y listo, aquí estoy, ¿verdad?, para hacer lo que Dios me indique. Tiene una vida devocional, una vida que está en contacto con el Espíritu del Señor y con la presencia de Dios, ¿sí? Tiene una vida devocional con el Señor. ¿Cuántos tenemos una vida devocional con Dios, hermanos? ¿Cuántos oramos entre semana? ¿Cuántos nos estamos entregando a esa vida devocional con Cristo? Es lo que te hace genuino cristiano. Es lo que te hace directamente que tú seas del fruto del árbol del Señor, del fruto de Dios en tu vida, ¿sí? Y es una persona que gana almas para Cristo. Todo convertido a Cristo es evangelista. Amén. Y un evangelista gana almas para Jesucristo. No corre a la gente, no aleja a la gente, no mancha a la gente, no destruye a la gente. No, la llevas a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque tienes a Jesús en tu corazón, y cuando viniste a Jesús, te convertiste en un discípulo de Jesucristo, como Esteban, y que no perdían oportunidad para predicar la palabra, para llevar a otros a los pies de Jesús, llevar a otros a la presencia del Señor, salvarlos, ¿sí? Salvarlos de la muerte. Todos nosotros, hermanos, somos médicos espirituales. Somos médicos espirituales porque llevamos sanidad a los enfermos, llevamos sanidad a los que no tienen a Dios en su corazón. Le llevamos ese milagro de salvación y de vida a todos aquellos que están enfermos de pecado. Le servimos al Señor en este mundo como médicos espirituales que portamos la sanidad espiritual. Todo convertido a Jesús lleva a otro a Cristo. ¿Cuántos has llevado a Cristo en este año, hermanos? Ya van 8 meses. En estos 8 meses, ¿a cuántos les has predicado de Cristo? Es que yo no soy evangelista, yo no sé hablar, yo no. Todo el que se convierte en Jesús es un discípulo de Cristo, y un discípulo de Cristo se multiplica. Amén.
Se multiplica llevando el evangelio hacia los demás. Así que si tú estás atrasado en esta tarea, hermanos, actualícese, ¿verdad? Lleva almas a los pies de Jesús antes de que se termine este año. Amén. Lleve almas a los pies de Cristo. Yo me preguntaba por qué los grupos nuevos que se están abriendo ahora en día son de cientos y de miles de cristianos que se están reuniendo en las nuevas iglesias, hermano. ¿Sabe una cosa que ellos hacen? Todos los días predican. Todos los días, no se lo dejan al pastor. O sea, toda la iglesia está predicando en las casas, en el trabajo, en las afueras, en la plaza, en los camiones, en el metro, en el taxi, con los amigos, con sus grupos sociales. Todos están predicando de Cristo, hermano. Por eso esas iglesias se llenan. Me decía un hermano, ¿por qué esas iglesias se llenan y las iglesias antiguas no? ¿Serán diferentes los pastores o algo? No, sino que la estrategia de ellos es que todos los días predican a Cristo. Nosotros como iglesia, ¿cuándo predicamos a Cristo, hermanos? ¿Estamos llevando almas a los pies de Jesús? ¿O estoy esperando que el pastor me llame y me diga, hermana, por favor, abre tu casa para que prediques a Cristo? Esteban hacía algo de más, que nadie se lo decía, y él llevaba la gloria de Dios a todas las personas. ¿Con cuánta gente convives entre semana? ¿Con cuántas personas Dios te pone en el camino? ¿A cuántas de ellas les has hablado? ¿Cuántas de ellas ya murieron y tú no le predicaste de Cristo, hermano? ¿Cuántos? ¿Sí? El Señor nos invita, hermanos, a no estar convencidos, sino convertidos. Qué bueno que ya recibiste mucha palabra y mucha información de la Biblia y del cristianismo. Ahora te falta ponerlo en práctica. Amén. Ponga en práctica todo lo que ya aprendió y conviértase usted ya no en un hijo espiritual, conviértase en un discípulo de Jesucristo. Conviértase a Jesús, que lo transforme para que pueda predicar la gloria del Señor. Dice la escritura ahí, y Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, no podían a él callarlo. ¿Por qué? Porque hablaba con sabiduría y hablaba lleno del Espíritu Santo, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. ¿Por qué? La gloria de Dios estaba sobre la vida de Esteban. Como cristianos convertidos, demos pruebas de lo invisible, del Dios Todopoderoso en quien hemos creído. Que todos los domingos haya testimonio, como la hija de la hermana Imelda, como el bebé Seth, como hermanos que están levantándose, como hermanos que se están convirtiendo. Oiga, hermanos, que nuestro culto haya un espacio para testimonios, pero testimonios reales y actuales, hermano. Actuales, de que digamos, en esta semana Dios hizo esto, en esta semana Dios salvó, en esta semana Dios levantó, en esta semana Dios hizo un milagro. Amén. Porque si volvemos que en el año de 1960 o en el año de 1902 hubo esto. No, hermanos. Hoy, lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. ¿Está haciendo Dios algo en tu vida hoy? Amén. Queremos escucharlo, hermano. Queremos escucharlo y queremos verlo. Yo quiero invitarle a ustedes que traigamos pruebas de lo invisible. Que Dios haga pruebas de lo invisible en ti, en tu casa, con los suyos, hermano. Que haya pruebas de lo invisible. Dios quiere hacerlo. Si eres muy capaz en el mundo, ¿por qué no ser muy capaz en las cosas del Señor? Si eres muy hábil en las cosas de afuera, ¿por qué no ser hábil para Cristo, hábil para el Señor? ¿Por qué no haber Esteban? A ver, mujeres como en la escritura se pueden mencionar, como Esther, como Ruth, que puedan servirle al Señor con ese ímpetu, con esa firmeza, con esa sabiduría para la gloria de Dios. Yo quiero invitarte a que demos prueba de lo invisible, que nos esforcemos cada día a mejorar nuestra comunión con Dios, a mostrar frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, marcar la diferencia de ser un hermano convertido más que convencido, y que Cristo gobierne nuestra vida. Amén. Yo sé que en este lugar estamos convertidos para el Señor, pero tienes que avanzar, hermanos, en el Señor. Si te has atrasado en la tarea para Dios, actualízate. Da pruebas
de lo invisible. Porque si no hay pruebas de lo invisible en tu vida, es porque algo está fallando. Algo está fallando. Si no hay pruebas de lo invisible en tu casa, es porque algo está fallando y hay que examinarlo en el nombre de Jesucristo. Nos ponemos de pie para leer un último pasaje, Ageo 1, 7 al 8. Ageo 1, 7 al 8. Ageo 1, 7 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Ageo 1, 7 al 8. Ese fue un versículo que en un momento que estuve orando con el Señor, Dios me lo puso ahí en el corazón y lo quiero compartir con ustedes. Ageo 1, 7 y 8. Dice así la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Dice ahí la palabra, hermanos, quiero que usted la escuche. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Dios quiere, hermanos, que subamos al monte, que nuevamente te conectes con el Señor. Él quiere hacer cosas sorprendentes en tu vida, cosas maravillosas. Él quiere que usted tenga pruebas de lo invisible, pruebas de lo que no se ven, que el hombre no puede verlas, que pruebas que no sabes de dónde vienen, pero viene de Dios. Pruebas de dónde salieron, que tú sabes que los cielos fueron abiertos y Dios descendió. Dice el Señor: traed madera y reedifica tu casa. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la casa que has construido es falsa. Que la reedifiques, que traigas madera nueva y reedifiques tu casa. Y dice el Señor: cuando lo hayas hecho, yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo sé que has construido casa para Dios, pero fue falsa. Dios quiere que la hagas nueva, traigas madera nueva y vuelvas a comenzar de nuevo, porque Él quiere todo para Él, hermano. Como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero Dios nos ama tanto, hermano. Dios te ama mucho. Dios te ama de una manera inexplicable, y Él lo que quiere es bendecirte. Que en esta tierra viva usted bendecido, viva usted agraciado, vivas con esa misericordia y esa gracia de Dios. Por eso dice la palabra: traer madera nueva para el Señor, para que reedifiques tu casa para la gloria del Señor. Amén. Todo eso, hermano, se logra con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Fuera de Él no puedes obtener nada, solamente por la gracia de Dios. Si usted está aquí con su esposo, con su esposa, y siente que su casa no es lo que esperaba, que el hogar que usted levantó no ha impulsado como debe de ser impulsado, siente que su hogar no se ha caminado para bien, vuelva a construirla, hermano. Traiga madera nueva y comience a reedificarla para la gloria de Dios. El altar está abierto, hermano. Si tú quieres venir, mayormente las parejas, si quiere venir con su esposo, con su esposa, y le diga al Señor: enséñame, Señor, a reedificar mi casa. Dame madera nueva, dame lo nuevo en el Espíritu, Señor, para que tú seas glorificado y tú seas levantado en mi hogar, en mi casa, Señor. Porque sin ti no lo puedo hacer, Dios, pero contigo todo lo puedo, en el nombre del Señor Jesucristo. El altar está abierto, hermanos. Mientras adoramos, vamos a estar orando en esta mañana para glorificar todo para
el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gracias, Jesús. Amén, Jesús. Recibamos la bendición pastoral, hermanos, para estar siendo despedidos. Incline su rostro. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por esta palabra y por la vida de mis hermanos. Ahora te pido, Señor, que Jehová Shalom, la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre cada uno de mis hermanos. Amén, Señor, y amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendición.